Mis queridos hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Hechos, capítulo 23, del versículo 23 hasta el capítulo 24, versículo 27. El título de nuestro estudio es Sirviendo a Dios, obedeciendo su palabra. Te ruego que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos concedes, Señor, para escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La perícopa del capítulo 23, versículo 23 dice: Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Félix fue gobernador de entre el año 52 al 59 después de Cristo. Él había sido esclavo, pero su hermano era un favorito del emperador Claudio, quien le ayudó a conseguir la posición de gobernador en Judea. Félix no era muy respetado por los romanos influyentes de su tiempo y tuvo muy pocos logros durante su mandato. Derrotó al egipcio sedicioso y su grupo de seguidores, aquel con el que Pablo había sido confundido cuando lo arrestaron. En Hechos 21:38 podemos leer: ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? La brutalidad de Félix enardeció a los judíos y lo condujo a su destitución como gobernador por parte del emperador Nerón 2 años después de la audiencia de Pablo. Estos 2 años, Pablo estuvo preso bajo el gobierno de Félix. La ley romana prohibía recibir sobornos, pero el gobernador constantemente llamaba a Pablo para hablar con él, esperando que el apóstol le ofreciese soborno para soltarlo. Hechos 24, versículos del 26 al 27 dice: Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a Pablo preso. Festo era un miembro de la nobleza romana, a diferencia de Félix, quien había sido esclavo, y Félix, quien, para ganarse y congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a ver nuestro tema de hoy: sirviendo a Dios, obedeciendo su palabra. Punto número 1: servir a Dios. Abran sus Biblias en Hechos 24 y veamos el versículo 14. Así dice la palabra del Señor: Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvió al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Inicia diciendo este versículo: por esto te confieso que según el camino. Nuevamente aparece esta palabra camino con C mayúscula. Juan 14:6, recordemos lo que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En respuesta a la pregunta del apóstol Tomás, Jesús declaró que él era el camino para llegar a Dios. En este versículo queda establecido que Jesús es el único camino para acceder al Padre. No hay otro, sino uno solo, y es el que debemos seguir: a Jesucristo. Continúa diciendo nuestro versículo 14, el camino que ellos llaman herejía. Herejía viene de la palabra griega airesis. Se traduce también como secta. Los judíos emplearon esta palabra para referirse a los cristianos. Los participantes de una secta eran considerados como herejes. La verdadera herejía es todas aquellas doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Si Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida,
Seguir a Cristo no puede ser de ninguna manera una herejía. Dice el versículo 14, así sirvo al Dios de mis padres. Cuando Moisés estuvo en Madián, apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, se apareció Dios ante él en una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y al escuchar su nombre se acercó para ver quién le llamaba. Éxodo 3, versículos del 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Toda vez que estamos en comunión con Dios, nos estamos acercando a un lugar santo. Le dijo el Señor, no te acerques, quita tu calzado. Esto es en señal de reverencia a un lugar santo, separado de lo que es inmundo, porque Dios está ahí. En medio de nosotros, este señalamiento impidió que Moisés se aproximara apresuradamente, sin una preparación previa, para estar con Dios, quitándose el calzado que estaba contaminado con la inmundicia del campo de su pastoreo. ¿Y tú, hermano, cómo te preparas para estar en presencia de Dios? Así también nosotros debemos quitarnos toda inmundicia antes de acercarnos al Padre. Dios se presentó a Moisés para que él supiera quién le estaba hablando. Y al saberlo, Moisés tuvo ese miedo reverencial y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Las palabras con que Dios se presentó le recordaron que Él era el Dios de sus padres, los padres del pueblo hebreo. Y fue entonces que, sabiendo quién le hablaba, que le estaba hablando el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, tuvo miedo y se cubrió el rostro. Moisés nos enseña así acerca de una relación adecuada de temor reverente ante la presencia divina. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Volvemos a nuestro versículo 14 del capítulo 24 de Hechos. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Toda la escritura es la palabra de Dios y debe de ser estudiada y creída por sus hijos. Y así el Señor Jesús respondió a los fariseos en Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? En estos dos mandamientos se resume todo el deber moral y espiritual del Antiguo Testamento. Esto es, la ley y los profetas, que encierra todo lo que debemos creer. Dice en Mateo 22:37, el primer y grande mandamiento es, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A Dios le debemos amar con todo nuestro ser. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y debemos amarle conscientemente con nuestras mentes. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Mateo 22:39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este no es un llamado al egocentrismo, más bien es una orden del Señor a medir nuestro amor en función de no desear a otros lo que no queremos para nosotros mismos. Creyendo así en esta ley que refleja el amor de Dios por todos. Punto número 2. Tener nuestra esperanza puesta en las promesas de Dios. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Teniendo esperanza en Dios, dice este versículo.
El Salmo 146:5 nos dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Los hombres queremos protegernos a nosotros mismos y a aquellos que Dios ha encomendado a nuestro cuidado. Esto tal vez pueda ser cierto en el sentido físico en muchas ocasiones, pero ¿qué podemos hacer para asegurarnos por completo contra las amenazas del mundo y del maligno? La respuesta es nada. Nada podemos hacer. Entonces, ¿qué debe de hacer el hombre sabio al respecto? La respuesta la tiene el salmista en el Salmo 91, versículos del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No se trata de pelear, sino de santidad, de creer y poner nuestra esperanza en Dios. Estos versículos describen la única fórmula que funciona. El único lugar donde podemos estar seguros es habitar bajo la sombra de Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. La resurrección es la esperanza que tenemos todos los creyentes, y Pablo así nos lo recuerda en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La muerte ha tocado a todos de una u otra forma, en amigos, compañeros, familiares, tras una larga enfermedad o en forma repentina. Mientras estemos en esta tierra, la muerte es lo que nos espera a todos. Muchos le temen, la combaten, pero al final, esta gana la batalla. Pablo se dirige en este pasaje de 1 Tesalonicenses claramente a los creyentes en Cristo, ya que se dirige como sujeto a los hermanos, señalando que no debemos entristecer como aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los no creyentes, los cuales, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, por no haber creído en el Cristo resucitado, por lo tanto estos no tienen esperanza. Sigue diciendo nuestro versículo en Hechos 24, resurrección de justos como de injustos. Volvamos otra vez a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor, que por ahora está sentado a la diestra del Padre, en las regiones celestiales, descenderá con poder, y su voz, al sonido de la trompeta de Dios, resucitará a los justos, los justificados por Cristo, esto es, a los que murieron habiendo reconocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero también, tiempo después, serán levantados los que murieron sin haber sido justificados, todo aquel que no reconoció el señorío de Cristo en su vida. Dice Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero fíjense, hermanos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las palabras utilizadas para diferenciar ambos grupos de gente son muchos, unos y otros. Dos grupos que serán levantados de los muertos para resurrección. Muchos. Recordemos que la palabra del Señor en Mateo 20:16 dice: muchos son los llamados. Esto se refiere a todos los muertos en toda la historia de la humanidad. Pero luego viene esta palabra, unos, más pocos son escogidos. Unos cuantos
son el pequeño grupo de los redimidos por Cristo, que serán resucitados para gozar de la vida eterna. Y viene la otra palabra. Y otros, ese es el grupo de los que no creyeron en Cristo. Por lo tanto, resucitarán para el juicio y después para sufrir el castigo eterno. Punto número 3 de nuestro estudio de hoy. Tener la conciencia limpia ante Dios y los hombres. Hechos 24, versículo 16 dice: y por esto procuro tener siempre conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice, y por esto procuro tener siempre conciencia sin ofensa. ¿Qué hace que tu conciencia esté tranquila, hermano? El deber cumplido, el haber obedecido, el comportamiento correcto, etc. La conciencia es el sistema de alerta del ser humano que le indica que lo que está haciendo o pensando hacer es bueno o es malo. Para que ésta funcione de acuerdo con el diseño de Dios, nuestra conciencia debe de estar regida por el Espíritu Santo y bajo los lineamientos morales y espirituales de las leyes divinas. Esto es, por la palabra de Dios. También dice este versículo, ante Dios y ante los hombres. Vayamos a ver Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para conducirnos con una conciencia que no ofenda ni a Dios ni a los hombres, es necesario que nos alimentemos correctamente por medio de la lectura diaria de la Biblia, estudiándola y meditándola de día y de noche, y que decidamos en nuestras vidas obedecerla en todo, siendo así buenos oidores de la palabra de Dios, pero siendo mejores hacedores de esta. Y así poder crecer en sabiduría y tener un crecimiento físico sano y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano, amigo que nos estás visitando, si después de escuchar este mensaje sientes que quieres servir a Dios, obedeciendo su palabra, si quieres seguir el camino que es Cristo y quieres gozar de la protección divina, escucha con atención. Si tú aún no has decidido rendir tu vida a Jesús, te invito a que cierres tus ojos. Le pidas a Dios que toque tu vida con su Espíritu Santo y transforme tu vida y tu conciencia para que puedas arrepentirte de la vida que has llevado sin Dios. Que le pidas perdón a Dios para que tus pecados sean perdonados, para que por la gracia de Dios seas sellado con el Espíritu Santo y así puedas seguir el camino que es Cristo, teniendo tu esperanza puesta en las promesas del Padre, en la resurrección, y desees caminar a su lado por la eternidad, siguiéndole como Señor y Salvador de tu vida. Y si tú ya has sido llamado a salvación, ¿qué esperas para rendirte al señorío de Cristo? Para obedecer su palabra y seguirlo, sirviéndole con tus dones todos los días de tu vida. Inclina tu rostro, hermano. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, por tu mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Y te rogamos, Señor, que grabes estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón y nos conduzcas con bien para servirte a través de nuestros dones, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.